Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. Amén. El tema es la voluntad de Dios. Y qué mejor para este 2024 que nosotros podamos entender lo que es la voluntad de Dios a través de Tesalonicenses y de lo que Pablo prácticamente quiere compartir. Qué importante es la oración para el creyente, para el cristiano, para el que realmente quiere tener esa relación con Dios, ¿verdad? Veamos lo que está pasando precisamente aquí en 1 de Tesalonicenses capítulo 5. Los tesalonicenses fueron bien instruidos acerca del regreso de Cristo, porque eso es lo que Pablo les está hablando, y te lo dejo de tarea ahí en tu Biblia. Tú llega y estúdiala en la semana. 1 de Tesalonicenses, el capítulo 5, y te vas a dar cuenta que Pablo les está hablando del retorno de Cristo. Pablo les enseñó de los tiempos y de las ocasiones con relación al retorno del Rey, del retorno de Jesús. Lo impresionante y lo que a mí me deja así perplejo ahora que estaba estudiándolo es que ver que Pablo le bastaron tan solo 3 semanas estar con los tesalonicenses para instruirlos. Por ejemplo, en el libro de los Hechos lo podemos ver, capítulo 17, versos 1 y 2, dice que pasando por Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica. Y dice, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo, o sea, por 3 sábados, discutió con ellos. Pablo estuvo aproximadamente 3 semanas nomás con los tesalonicenses, y eso le bastó para darles una excelente instrucción de lo que hoy vamos a estar viendo. En este tiempo les enseñó sobre los tiempos proféticos en relación con el regreso de Jesús y cómo estar nosotros preparados para este acontecimiento extraordinario y único. Es increíble, ¿verdad?, ver lo que realmente acontece. Pablo se sorprendería de que algunos creyentes de hoy en día, entre ellos pastores, no prestan atención al regreso de Cristo. De antemano hasta parecería el día de hoy que está prohibido hablar del retorno de Cristo. Obviamente Pablo no iba a poner fechas en relación con la profecía, porque el mismo Señor Jesucristo dijo en Mateo 24:36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Dios en su sabiduría quiere que este día sea prácticamente una interrogante, pero Dios también quiere que su pueblo esté preparado para este día, para el regreso de Cristo. Pablo les escribe lo importante que es, y nos dice que no durmamos, debido a que no pertenecemos a la noche ni a las tinieblas. Ahí donde estás en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, en el verso 5 dice, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Nuestra condición espiritual nunca debe ser marcada por el sueño, espiritualmente hablando. No se nos debe considerar como cristianos dormidos, sino cristianos alertas en todo momento.
Necesitamos estar activos, alertas, velando y orando, siendo sobrios, estando siempre listos para todo lo que el Espíritu Santo nos está enseñando en su palabra y ver los tiempos y las sazones. Obviamente el día y la hora nadie la sabe, pero sí podemos ver los tiempos, cómo estos cada día se acortan más y cada vez nos damos más cuenta que el retorno del Rey está más cerca y demasiado cerca por todo lo que está aconteciendo en el mundo. Cuando Pablo escribió no durmamos, aquí la palabra dormir es usada metafóricamente como una indiferencia a las realidades espirituales. Qué increíble, Pablo está hablando del regreso de Cristo y está hablando de todo tipo de descuido o sensibilidad que el creyente tiene a la palabra. El dormido, el que duerme. Prestemos atención, durmamos, habla de que un cristiano pertenece al mundo y no a Cristo. Qué increíble. Pero durmamos habla de pertenecer al mundo y no pertenecer a Cristo. Durmamos habla de ignorancia, durmamos habla de insensibilidad, durmamos habla de indiferencia, durmamos habla de inactividad. Mas sin embargo nos dice el apóstol Pablo, hey, velen y sean sobrios. Sean sobrios. Pablo tenía en mente al tipo de cristianos que tiene una manera más equilibrada de vivir. Cristianos alertas, cristianos al pendiente, bien despiertos, listos y preparados. Tal y como leemos en la parábola de nuestro Señor Jesucristo de las 10 vírgenes. ¿Recuerdas? Ahí en Mateo 25, versos 2 al 4, que dice que 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Todo esto, amados hermanos, queda plasmado. Estas son palabras de Jesús. De antemano, si tú tienes una Biblia, por lo regular en la Biblia, te aparecerán con letras rojas, porque son, en la mayoría de las Biblias, porque son palabras de Jesús o letras guindas. Y dice el Señor Jesucristo en Mateo 25:2, dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Y esto nos queda marcado porque el Espíritu Santo siempre nos hace conciencia de decir, hey, fíjate dónde estás. ¿Eres prudente o eres insensato? Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Y luego dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Unas estaban preparadas y las otras no. Unas estaban prácticamente dormidas y las otras sobrias. Pablo no solo está enseñando a los tesalonicenses a ser sobrios. El Espíritu Santo está usando al apóstol Pablo, o al apóstol de Cristo, como se lo quieras decir, que nos está enseñando a nosotros los creyentes a ser sobrios, a ser prudentes, a ser personas que debemos de estar alertas, al pendiente, bien despiertos y bien preparados, listos para presentar en todo momento una buena defensa. Dentro de este cuadro, Pablo nos hace entender la voluntad de Dios. En los versos 9 y 10, ahí en 1 Tesalonicenses 5, donde estamos, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, prácticamente nos está diciendo ahí, ustedes son salvos por gracia. Y el verso 10 dice, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. ¡Qué maravilla! Alcanzar salvación por medio
de nuestro Señor Jesucristo. Dios no nos llamó para ira, sino para alcanzar salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. La idea es que Jesús murió por nosotros, en nuestro lugar. Nos salvó como un regalo para decir, ahí está. Salvos por gracia, pero para que seamos sobrios, para que estemos al pendientes, cristianos equilibrados en nuestra manera de vivir. Ese es el mensaje. Hey, los quiero alertas, los quiero al pendiente, los quiero despiertos, hey, los quiero listos, los quiero preparados, anhelando en todo tiempo mi regreso. Eso es lo que quiere el Señor. Eso es lo que el Espíritu Santo nos está hablando y nos está enseñando. Y aunque cabeceemos o durmamos, como las 10 vírgenes, que las 10 se quedaron dormidas, se hizo tarde, empezaron a cabecear y se quedaron dormidas, pero 5 estaban preparadas y las otras no. En cuanto se oyó la voz de que dijeron, hey, aquí está el esposo o aquí viene el esposo, 5 estaban preparadas y las otras 5 no. Y esto es lo que quiere el Señor, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Qué hermoso, ese es el mensaje. Este es el marco de la narrativa de Pablo aquí en Tesalonicenses 5. Y hay 3 pasos importantísimos que resaltan, amados hermanos, para ser sobrios. Y es lo que el Espíritu Santo nos está enseñando para que podamos vivir juntamente con Cristo para siempre y tener una relación con Él. Verso 16. Estén siempre gozosos. Esto es la voluntad de Dios para con ustedes, nos dice Pablo. Estén siempre gozosos. Pablo está instruyendo a los tesalonicenses para que estén preparados para ese momento de la venida del Señor, y les enseña que no solo nos debemos gozar, o se debían gozar los tesalonicenses en las cosas felices, sino también en lo adverso. Nosotros debemos aprender que está iniciando un nuevo año, pero que no sabemos qué es lo que nos va a traer. Porque quiero decirte que por mucho que tú digas y por mucho que tú declares, y por mucho que tú digas yo no lo acepto o no acepto un no por respuesta, o por mucho que digas es que yo soy una persona sumamente positiva y solo pienso en lo positivo, hay muchos que así empezaron el año pasado y que ahorita no están con nosotros. Porque el que tiene la última palabra es Dios, no eres tú. Así que por mucho que tratemos de decir, por mucho que tratemos de hacer, me salió ahí en Facebook, te salen, no sé, si a ti te han salido amigos que tienes, ¿no? Amistades que dicen, yo nomás recibo en este año puras bendiciones. Eso es lo que espero para este año. Y a veces me pregunto yo, ¿y si te llega lo adverso? ¿Estás preparado para que te llegue lo inesperado? Para que te llegue ese ¡pum! Que te sacude. Y que dices que yo nunca pensé que podía pasar. Bueno, Pablo les está enseñando, les dice, hey, aprendan a ser felices. Tal y como escribió Santiago 1:2, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas.
El cristiano puede estar siempre gozoso, porque su gozo no se basa en las circunstancias, sino en Dios. El cristiano sabe que las circunstancias son cambiantes, cambian, pero Dios jamás va a cambiar. Jamás, hermanos. Él siempre va a estar ahí. Qué maravilla y qué bendición la que tenemos. El gozo es el fruto o es parte del fruto del Espíritu Santo. O sea, proviene 100% del cielo, proviene 100% de Dios. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. ¿En quién? En el Espíritu Santo. Gracias, Señor. De Nehemías leemos, no se entristezcan porque el gozo del Señor es su fortaleza, es su fuerza. Nehemías 8:10. ¡Ey, no se entristezcan!, nos dice el Señor. Hoy en esta mañana el Espíritu Santo te dice, ¡ey, alégrate! Da voces de júbilo, porque Él te defiende. El gozo del Señor es tu fortaleza. El pastor J.C. Rayleigh del siglo XIX, de finales del siglo XIX, dice, para que un hombre pueda ser realmente feliz, mira qué importante, debe tener fuentes de gozo que no dependan de nada en este mundo. Lo vuelvo a leer. Dice el pastor J.C. Rayleigh, para que un hombre pueda ser realmente feliz, debe tener fuentes de gozo que no dependan de nada en este mundo. Podemos ver cómo creían los pastores del siglo XIX y aún más atrás, del siglo XVII, cuando Martín Lutero y ellos, totalmente distinto a como muchas veces se nos pinta el día de hoy. Prácticamente el consejo para el cristiano es: cierra tus ojos y cierra tus oídos al mundo y vas a obtener el verdadero gozo. El verso 17 nos dice, oren sin cesar. Los cristianos debemos orar continuamente. La oración es la comunión con nuestro Dios. Y podemos vivir cada minuto del día en una constante y fluida comunicación con Dios. Hay un valor importante y significativo en un tiempo donde nos alejamos de toda distracción y cuando tu enfoque es únicamente Cristo, cuando tu enfoque es únicamente Dios, en un tiempo de oración a puerta cerrada en tu lugar favorito para platicar con Él. Que tu vida dependa tanto y desee tanto estar con Cristo desde ahora y para siempre, que desde ahora tú mismo cada día digas, se está llegando la hora, ya voy a llegar y voy a platicar con mi Señor. A veces no tienes que decir ni una sola palabra, simplemente estar ahí y contemplar su hermosura. A veces simplemente es encerrarte en ese lugar favorito y abrir la palabra y dejar que sea Dios quien hable a través de ella. Ya sea arrodillado, ya sea parado, ya sea como sea. A veces el decirle, Señor, aquí estoy, aquí estoy. Habla conmigo. Tú conoces las peticiones de mi corazón. Tú sabes de qué tengo necesidad. Esto es maravilloso.
En Mateo 6:6 nos dice nuestro Señor Jesucristo cuando está enseñando Él a sus discípulos a orar y por consecuencia a todos nosotros, sus discípulos, y nos dice: mas cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Algo sumamente importante es que un cristiano nunca debe de estar sin un lugar para orar. Es el tiempo, amado hermano, que prepares ese lugar para decir: yo todos los días aquí te voy a ver, Señor. La oración es tan vital que la iglesia primitiva desde un inicio obviamente oraba. Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Todo el libro prácticamente de los Hechos nos muestra a la iglesia orando en todo tiempo y en todo lugar. Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Podemos ir capítulo por capítulo en el libro de Hechos y nos daremos cuenta que en todo tiempo la iglesia oraba para dar gracias, para escoger diáconos, ancianos, pastores, para orar unos por otros, por situaciones difíciles y adversidades, etcétera. Nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní, antes de ser sacrificado, dejó este consejo en Mateo 26:41: velen y oren para que no entren en tentación. Y nos dice: el espíritu, o sea, tu espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Debemos aprender a orar. Es la voluntad de Dios. Y el verso 18 dice: den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Un cristiano ora, y un cristiano que se mantiene en oración es un cristiano agradecido. Da gracias en todo, porque con Dios no importa tu entorno. Todo lo que esté ocurriendo alrededor no importa mientras tú mantienes esa vista puesta en Cristo, esa vista puesta en Dios, y mantienes esa comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y no importa el entorno, todo lo que gira a tu alrededor, no importan las consecuencias. Se regocija en Dios de su salvación. El mismo mensaje se lo dio a la iglesia de Filipos. Mira, Filipenses 4:4-6, es exactamente lo mismo que estamos viendo en estos 3 versículos. Le dice a la iglesia de Filipo: regocíjense en el Señor siempre. Otra vez digo, regocíjense. El Espíritu Santo nos dice: y regocíjense. Otra vez les digo, regocíjense. Su gentileza sea conocida de todos los hombres. Y mira lo que está hablando, lo que Pablo le está hablando a los tesalonicenses en el capítulo 5. Le dice: el Señor está cerca. Está hablando de cómo estar nosotros preparados para ese momento maravilloso que es el retorno del Rey, que es mantener la oración. Dice: por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Es exactamente lo mismo. La oración es tan importante porque es el diálogo del hombre con Dios. Es un acto de adoración que incluye la presentación de nuestros deseos a Dios en el nombre de Cristo y con la asistencia del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que está ahí con nosotros y nos envuelve y le podemos decir: Abba.
O sea, papá, Padre, es el Espíritu Santo el que nos asiste precisamente para hablar con Dios, y esa es la comunión preciosa y esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús, y ese es el mensaje que el Espíritu Santo tiene para nosotros y que nos dice: hey, este 2024 regocíjense en el Señor, que el gozo del Señor sea su fuerza, oren sin cesar, estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Me encanta lo que dijo Charles Spurgeon, también otro predicador de finales del siglo XIX, igual que J.C. Raleigh, eran contemporáneos de antemano. Y Charles Spurgeon escribe y dice: cuando el gozo, mira lo que dice, cuando el gozo y la oración están casados, el primer hijo es la gratitud. Qué maravilla. No es fácil, amados hermanos, lo sé, no es fácil. El espíritu está dispuesto y la carne es débil, nos dice nuestro Señor Jesús. Entonces no es fácil estar siempre gozosos, orar sin cesar y dar gracias en todo. Pero créeme, podemos hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Ese tiempo, no dejes pasar más tiempo, ya no más. Yo no sé si tú lo crees o no, pero el Espíritu Santo habla, dirige nuestros pasos y nos está enseñando y nos está diciendo: en este 2024 estén siempre gozosos, oren sin cesar y den gracias en todo, estén preparados, porque esta es la seguridad de tu futuro. Solamente ahí puedes estar seguro. Y como escribió Pablo, el Señor está cerca. Como le dijo a los de Filipo, el Señor está cerca. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. Es la voluntad de Dios.